Viviana Águeda Givelli. Gómez vino al mundo un 22 de diciembre, en Caracas, Venezuela, bajo el cielo agitado de una ciudad que ya empezaba a perfilarse como una capital de medios, concursos de belleza y telenovelas. Desde el inicio, su historia estuvo marcada por la mezcla. Hija de un padre ítalo-brasileño y una madre cubana, creció escuchando acentos, ritmos y costumbres distintas alrededor de la mesa familiar. Ese hogar multicultural fue su primera escuela. En la cocina se mezclaban la pasta y la feijoada con el arroz con gris. En el tocadiscos sonaban boleros, samba y baladas venezolanas. Esa diversidad no solo marcó su paladar, sino también su manera de ver el mundo. Abierta, curiosa y profundamente sensible a las historias de los demás. Mientras otros niños jugaban sin preocuparse por nada, Viviana se entretenía imitándolos, creando personajes y narrando escenas imaginarias en el patio de la casa. Caracas, en aquellos años, era una ciudad vibrante, llena de contrastes. Entre los edificios modernos y los cerros populares, Viviana aprendió muy pronto que existían muchas Venezuelas dentro de un mismo país. De la mano de sus padres, conoció tanto los barrios humildes donde la gente luchaba día a día, como los espacios más acomodados donde comenzaba a moverse el mundo del espectáculo, que más tarde la adoptaría como una de sus figuras más queridas. Esa conciencia temprana de las realidades sociales le dejó una marca de empatía que después se notaría en sus entrevistas y en su cercanía con el público. En la escuela, la niña Viviana no tardó en destacarse. No necesariamente por ser la más aplicada de la clase, sino por su capacidad para hablar en público y asumir el rol de líder en cualquier trabajo en grupo. Si hacía falta, alguien que leyera en voz alta, que presentara un proyecto o que animara el acto cultural del colegio, los profesores ya sabían a quién mirar. Ella aceptaba el reto con una mezcla de nervios y emoción, descubriendo, sin darse cuenta, que su lugar natural estaba frente a la audiencia. Sin embargo, tras esa seguridad en el escenario escolar, había también una adolescente con dudas, miedos y contradicciones. Como muchas jóvenes de su generación, Viviana se enfrentó a los estereotipos de belleza y al peso de crecer en un país donde los concursos de Misses son casi una religión. Desde muy pequeña escuchó comentarios sobre su estatura, su figura, su sonrisa. Algunas palabras la impulsaban, otras la herían. Con el tiempo, aprendió a transformar esas opiniones en energía para pulir su imagen y su personalidad, pero sin perder el sentido del humor ni su esencia cercana. Académicamente, sus primeros pasos no estaban dirigidos al espectáculo. Viviana llegó a estudiar biología y luego medicina en la Universidad Central de Venezuela, motivada por una profunda vocación de servicio y el deseo de dedicarse a la pediatría. Wikipedia. La idea de ayudar a los niños, de acompañar a las familias en momentos delicados, la atraía tanto como la cámara de televisión que, poco a poco, comenzaba a asomarse en su destino. Aunque finalmente no ejercería la medicina como profesión principal, esos años de estudio le dieron disciplina, sensibilidad humana y una visión muy clara de lo que significa cuidar de otros. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, entre libros de anatomía y exámenes exigentes, el mundo del modelaje y los certámenes de belleza comenzaba a tocar su puerta. Amigos, familiares y conocidos insistían: «Tienes porte de reina, deberías intentarlo». Ella dudaba, pero al mismo tiempo sentía que ese escenario podía ser el puente hacia algo más grande, una plataforma desde la cual comunicar, entretener y conectar con millones de personas. La joven estudiante de ciencias empezaba a convivir, dentro de sí, con la futura animadora estelar. En casa sus padres jugaban un rol clave. Su padre, con su carácter firme y trabajador, le inculcó el valor del esfuerzo y la responsabilidad. Su madre, más cálida y expresiva, le transmitió el amor por el arte, la música y la conversación larga a la hora del café. De esa combinación, nació una Viviana estructurada, pero a la vez espontánea, profesional, pero cercana.
Cada regaño, cada consejo y cada abrazo fueron dando forma a la mujer que, años más tarde, sería conocida como la animadora más querida de la televisión venezolana. Sus hermanos, en especial aquel con quien luego compartiría proyectos empresariales, fueron cómplices de juegos, secretos y pequeños negocios infantiles. Desde vender dulces en el vecindario hasta organizar mini eventos familiares, Viviana disfrutaba de planificar, dirigir y, por supuesto, animar. Sin saberlo, estaba ensayando para un futuro en el que produciría, conduciría y lideraría proyectos mucho más ambiciosos, dentro y fuera de la pantalla. La adolescencia de Viviana estuvo marcada por los cambios típicos de la edad, pero también por una intuición poderosa. La sensación de que estaba destinada a algo. La entrada de Vivi Benaguibeli al mundo del espectáculo no ocurrió por casualidad. Fue el resultado de una combinación perfecta entre carisma natural, disciplina y una intuición aguda sobre el poder de los medios de comunicación. Aunque durante su juventud se había inclinado hacia la medicina y los estudios científicos, su presencia escénica y su habilidad para conectar con las personas la llevaron inevitablemente hacia los concursos de belleza, un universo en el que Venezuela brillaba intensamente. Su participación en Miss Venezuela 1987 se convirtió en el primer gran punto de inflexión de su vida pública. Aunque no obtuvo la corona, sí consiguió algo mucho más trascendental: visibilidad, reconocimiento y la atención de productores que identificaron en ella un potencial distinto al de una típica reina de belleza. Viviana no solo destacaba por su apariencia física, sino por la soltura con la que hablaba, el humor espontáneo y la inteligencia emocional que demostraba en cada entrevista. Ese fue el verdadero premio que se llevó de aquel certamen. Tras su paso por el mundo del modelaje, las puertas de la televisión se le abrieron con rapidez. Venevisión, uno de los canales más influyentes de la época, fue su primer hogar profesional. Allí inició como actriz, participando en telenovelas que gozaban de enorme popularidad dentro y fuera del país. Producciones como Caína o El País de las Mujeres le permitieron mostrar una faceta distinta, la de intérprete dramática, capaz de moverse entre la comedia, el romance y el conflicto emocional. Su rostro se volvió familiar. Su nombre empezó a ser mencionado con respeto y su carrera comenzó a tomar forma definitiva. No obstante, fue como animadora donde Viviana alcanzó una dimensión verdaderamente legendaria. Su papel en el programa La Guerra de los Sexos, uno de los shows más exitosos y longevos de la televisión venezolana, la consolidó como una figura inolvidable. Allí compartió pantalla con Daniel Sarcos, formando una dupla que dominó la franja de entretenimiento por más de una década. Su energía, su capacidad para improvisar y su talento para equilibrar humor con elegancia hicieron que millones de televidentes la adoptaran como parte de su vida cotidiana. Cada domingo, su risa, sus ocurrencias y su complicidad con los participantes cruzaban generaciones. Niños, jóvenes y adultos esperaban verla aparecer en escena con un vestuario impecable y un ánimo contagioso. Más allá del entretenimiento, Viviana logró algo que muy pocas figuras consiguen: convertirse en un símbolo de estabilidad emocional en tiempos complicados para el país. Su presencia en pantalla acompañó a los venezolanos en años de transformaciones políticas, crisis económicas y migración masiva, lo que hizo que su figura trascendiera el simple rol de animadora. En paralelo a su dominio en la televisión, la presentadora expandió su marca personal al ámbito empresarial. Lanzó productos, participó en campañas, lideró proyectos teatrales y se involucró en iniciativas sociales enfocadas en mujeres y niños. Su imagen pública jamás se limitó a lo superficial. Cultivó una reputación de profesional disciplinada, madre dedicada y mujer emprendedora. Cada paso que daba parecía estratégicamente calculado para fortalecer una carrera que, lejos de estancarse, se reinventaba constantemente. Su voz comenzó a escucharse también en la radio, en conferencias y en eventos internacionales. Viviana se convirtió en embajadora de marcas, en jurado de concursos, en figura invitada a programas de opinión y en conductora de eventos de caridad.
Su alcance se multiplicó, consolidándola como una personalidad integral dentro del entretenimiento latinoamericano. La llegada de las redes sociales significó un nuevo desafío para muchas figuras tradicionales de la televisión, pero Viviana supo adaptarse con elegancia. Sus plataformas digitales se transformaron en espacios donde combinaba humor, reflexiones personales, contenido familiar y mensajes motivadores. Su habilidad para conectarse con el público, incluso en formatos más íntimos como Instagram Live, confirmó que su carisma no dependía de un estudio de televisión ni de un guión, era auténtico y natural. Su mudanza a Estados Unidos años después no significó un retiro, sino una evolución. Desde Miami, comenzó a participar en producciones hispanas, entrevistas, colaboraciones digitales y proyectos audiovisuales que expandieron su impacto más allá de Venezuela. La presentadora demostró que su trayectoria no era un capítulo cerrado, sino una historia en plena construcción, abierta a nuevas oportunidades y formatos. Para entonces, Viviana ya no era solo una conductora reconocida, era un referente cultural. Su nombre evocaba profesionalismo, cercanía y una trayectoria sólida construida a pulso. Y aunque muchos pensaron que su etapa de protagonismo había alcanzado su cúspide en la guerra de los sexos, el tiempo demostraría que aún le quedaban capítulos intensos que contar. Algunos vinculados con nuevos proyectos, y otros conectados directamente con su vida personal, donde surgirían revelaciones capaces de estremecer a su audiencia y encabezar titulares como el que inspira esta serie de capítulos. La vida privada de Viviana Gibelli siempre ha sido un punto de profundo interés para el público latinoamericano. Aunque su carrera estuvo llena de luces, aplausos y éxitos televisivos, su mundo íntimo se construyó con momentos dulces, decisiones difíciles, pérdidas dolorosas y un inmenso amor por la maternidad. Detrás de la animadora vibrante que conquistó la pantalla, existía una mujer que aprendió, muchas veces a golpes, a equilibrar su corazón con las exigencias de una carrera pública. Su primer gran amor conocido llegó en los años en los que su fama comenzaba a consolidarse. Viviana vivió relaciones marcadas por la intensidad y la discreción, intentando siempre preservar su vida romántica del escrutinio excesivo de los medios. A pesar de su enorme visibilidad, nunca permitió que la prensa dominara su narrativa personal. Elegía qué contar, cuándo contarlo y por qué contarlo. Y esa capacidad de proteger sus emociones la convirtió en una figura respetada incluso por periodistas especializados en farándula. ¿Era abierta? Sí, pero solo en la medida que ella decidiera. Uno de los capítulos más significativos de su vida sentimental fue su matrimonio con Luis Ángel Duque, un empresario venezolano con quien compartió un proyecto familiar que marcó su destino. Juntos se convirtieron en padres de 2 hijos, Aranza y Santino, quienes se transformarían en el eje central de su identidad como mujer adulta. Viviana siempre dejó claro que la maternidad era su rol favorito, más importante que la fama, los premios y las cámaras. Para ella, ser madre no era un título, sino una misión. El nacimiento de sus hijos coincidió con algunos de sus años más intensos en televisión. Mientras conducía programas masivos y triunfaba ante millones de espectadores, también debía enfrentarse a noches sin dormir, consultas pediátricas, tareas escolares y la culpa inevitable de las madres trabajadoras. Pero Viviana, lejos de lamentarse, convertía esos desafíos en impulsos. Decía a menudo que sus hijos la hacían más fuerte, más paciente y más humana, recordándole que su vida no podía definirse únicamente por su carrera. Con el tiempo, su relación matrimonial llegó a su fin. La separación fue discreta, sin escándalos mediáticos ni declaraciones abruptas. Para Viviana, el respeto por sus hijos estaba por encima de cualquier interés público. Aunque el divorcio supuso un golpe emocional, también abrió un periodo de reinvención personal. La presentadora aprendió a ser madre soltera, a sostener un hogar por sí misma y a reconstruirse desde un lugar más maduro. En varias entrevistas, confesó que la ruptura la obligó a redefinir su concepto de amor y de pareja, así como a fortalecer su autoestima. La relación con sus hijos, sin embargo, se convirtió en su refugio.
En redes sociales, Viviana compartía momentos cotidianos, celebraciones, abrazos, viajes, conversaciones y aprendizajes. Pero también mostraba el lado más vulnerable de la maternidad, como los temores ante la adolescencia, el vértigo de verlos crecer o el reto de aceptar que, algún día, emprenderían sus propios caminos. Ese tono honesto, sin filtros artificiales, conectó profundamente con mujeres latinoamericanas que veían en ella a alguien real, cercana, capaz de hablar tanto de los logros como de las incertidumbres. En materia de romances posteriores, Viviana se mantuvo aún más cautelosa. Aunque tuvo relaciones importantes después de su divorcio, nunca permitió que se convirtieran en espectáculo. El amor es sagrado, decía, reafirmando su convicción de que no todo en la vida de una figura pública debe ser consumido por la audiencia. Esa reserva alimentó su aura de elegancia emocional y su reputación de mujer equilibrada en un mundo donde muchos buscan protagonismo a través de la polémica. Pero también hubo pérdidas profundas. La muerte de su madre, uno de los pilares fundamentales de su vida, representó uno de los dolores más intensos que ha enfrentado. Viviana habló abiertamente de cómo ese duelo la transformó. La hizo más consciente de la fragilidad de la vida y del valor de los afectos verdaderos. Esa herida reforzó su conexión espiritual y la llevó a replantearse prioridades. En más de una ocasión confesó que, desde esa partida, amar se volvió más urgente y también más selectivo. Su rol como hermana también ha sido clave. Viviana mantiene una relación sólida con sus hermanos, especialmente con aquel con quien comparte proyectos empresariales. Juntos han construido una dinámica familiar que trasciende lo laboral y que ha sido uno de los soportes más estables en su vida adulta. La lealtad, la complicidad y el humor familiar son, según ella, la medicina que le ha permitido atravesar momentos de transición y cansancio emocional. A medida que sus hijos crecieron, la presentadora experimentó una nueva etapa, la del nido en transformación. Ya no era la madre de bebés o niños pequeños, sino la de jóvenes que buscaban su identidad. Viviana aprendió a acompañar sin invadir, a guiar sin imponer y a aceptar que cada uno debía trazar su propio destino. Esa madurez maternal se reflejó en su contenido digital, donde comenzó a hablar sobre crianza consciente, resiliencia emocional y la importancia de escuchar a los hijos sin juzgarlos. Hoy, la vida personal de Viviana está marcada por una mezcla de serenidad y expectativa. Es una mujer que ha amado, ha perdido, ha sanado y ha reconstruido su mundo desde adentro. Una mujer que se ha permitido ser vulnerable sin perder su fortaleza, que ha apostado por el amor, incluso cuando la vida la empujó al límite, que encontró en la maternidad su mayor identidad y que, inesperadamente, volvería a sorprender al mundo con una revelación que nadie había anticipado. Un anuncio íntimo, emocionante y misterioso capaz de encender titulares internacionales. Durante años, los seguidores de Viviana Givelli la han visto reinventarse en cada etapa de su vida. Como animadora, actriz, empresaria, conferencista y, sobre todo, como madre dedicada. Sin embargo, ninguna de esas transformaciones había generado tanto revuelo como el anuncio que hizo en sus redes sociales y en entrevistas recientes. Estoy embarazada. La frase cayó como un rayo en la prensa latinoamericana. Los titulares explotaron. Los programas de farándula especularon sin descanso y los fanáticos comenzaron a inundar sus perfiles con mensajes de sorpresa, preguntas y felicitaciones. Para muchos, la idea de que Viviana, madre de 2 hijos adolescentes y enfocada en proyectos profesionales, estuviera esperando un tercer bebé, parecía un giro inesperado, poético, incluso milagroso. Pero como siempre sucede en su vida, detrás del titular había una historia mucho más profunda. Cuando Viviana decidió pronunciar esas palabras, no lo hizo buscando escándalo ni viralidad. Lo hizo para introducir una verdad distinta. Sí, estaba embarazada, pero no en el sentido biológico tradicional. A través de un mensaje cuidadosamente construido, explicó que hablaba de un embarazo metafórico, emocional,
creativo y espiritual. Un embarazo que representaba el nacimiento de algo que había gestado durante años, silenciosamente, con disciplina y amor. Su tercer gran proyecto de vida. Entonces, la pregunta que todos se hacían, ¿quién es ese tercer hijo? Obtuvo por fin una respuesta clara. Viviana reveló que ese hijo era una nueva creación personal y profesional. Un proyecto multimedia que integraba televisión, redes sociales, producción digital y contenido motivacional, dirigido especialmente a mujeres y familias latinoamericanas. Lo llamó su tercer hijo, porque para ella implicó el mismo proceso de gestación que un embarazo real. Dudas, ilusión, cansancio, protección absoluta, miedos y un profundo deseo de que, al llegar al mundo, pudiera vivir por sí mismo. Durante años, Viviana había fortalecido su presencia digital, construyendo una comunidad leal que encontraba en ella una voz de equilibrio, humor y empatía. Pero ahora quería ir más allá, crear un espacio propio, independiente, donde pudiera hablar de maternidad, salud emocional, autoestima femenina, crianza, migración, propósito y resiliencia. Un espacio que mezclara entretenimiento, inspiración y autenticidad, sin las limitaciones de un canal de televisión tradicional. El anuncio, aunque simbólico, tenía una carga emocional enorme. Para Viviana, sus hijos biológicos, Aranza y Santino, habían sido los motores de su crecimiento personal. Pero este tercer proyecto representaba su madurez como mujer adulta, como profesional consolidada y como figura que sobrevivió a los cambios drásticos de la industria del espectáculo. Era el cierre de un ciclo y el nacimiento de un nuevo capítulo, uno que ella misma conduciría desde la libertad creativa. La prensa, inicialmente confundida, pronto entendió el juego metafórico. Los titulares viraron del impacto inicial al análisis de fondo. Viviana no anuncia un bebé, anuncia una transformación. Y esa transformación tenía que ver tanto con su vida personal como con su legado público. A los 50 y tantos años, en una industria donde las mujeres suelen ser presionadas a retirarse o silenciarse, Viviana eligió renacer. Elegir la palabra embarazo no fue casualidad, fue una declaración de poder. Una manera de decir que el crecimiento no termina con la juventud, que la creatividad puede iluminar nuevas etapas y que la maternidad, real o simbólica, puede tomar formas infinitas. En una de sus reflexiones más compartidas, Viviana escribió: «Todas las mujeres estamos embarazadas de algo. Un sueño, un proyecto, una transformación, una nueva versión de nosotras mismas. No siempre damos a luz a un hijo, pero siempre estamos gestando vida». Esta frase se volvió viral, especialmente entre mujeres latinas que se identificaron con la idea de gestar un cambio en medio de crisis personales, mudanzas, divorcios, reinvenciones laborales o nuevas búsquedas espirituales. Viviana, desde su madurez emocional, se convirtió una vez más en voz de acompañamiento para esas audiencias. Pero hay un detalle importante. Aunque su tercer hijo no era biológico, sí existía una dimensión íntima en el anuncio. Este proyecto nació, en parte, de una etapa de silencio emocional tras la pérdida de su madre, de una migración personal y de la necesidad de reinventar su propósito. Para Viviana, ese embarazo era también un homenaje a todo lo que había amado, perdido y reconstruido. La identidad de ese tercer hijo se aclaró por completo cuando presentó oficialmente su nuevo proyecto. Un espacio híbrido entre plataforma digital, podcast, programa de entrevistas y comunidad educativa, diseñado para elevar el bienestar emocional y familiar de miles de mujeres hispanohablantes. Lo lanzó no como una celebridad, sino como una madre experimentada y una comunicadora comprometida con su público. Finalmente, Viviana concluyó su revelación con una sonrisa que se volvió icónica. «Gracias por acompañarme en este embarazo. Ahora sí, llegó el momento del nacimiento». Y así, el titular inicial, que generó sorpresa, debate y fascinación, terminó siendo una metáfora poderosa para describir la etapa más introspectiva
madura y creativa de su vida.